familia de la fe y apreciados amigos, reciban un cordial saludo en esta mañana, deseando que la gracia, el favor y la misericordia de Dios les acompañen. En nuestro devocional del día, nuestro tema, una misión importante, y lo he basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, en el versículo 21, donde la palabra nos dice: Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Después de su resurrección, Jesús confió a sus discípulos y a nosotros una misión importante que había recibido de su Padre y que tenía dos objetivos. El primero, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, es decir, consagrarse a Él por amor. Y la segunda, amar a su prójimo como a sí mismo, incluso más que a sí mismo, es decir, estar dispuesto a dar su vida por los demás. Los evangelios describen la manera llena de gracia y de santidad como Jesús cumplió esa misión que lo condujo a dar su vida en la cruz. No estamos solos en nuestra misión en la tierra. El Señor resucitado prometió en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace esa promesa especialmente en relación con la misión importante notificada a sus discípulos de ir por todo el mundo haciendo discípulos de todas las naciones, como nos dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El gozo de su comunión es otro aspecto de la presencia divina. Como nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús conocía esa íntima comunión con su Padre de manera constante, ya que siempre guardaba sus palabras, como nos relata el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 29, la palabra de Dios. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor Jesús estuvo en una constante comunión con el Padre, haciendo lo que al Padre le agradaba, y era la voluntad perfecta de Dios. Entonces, lo que Él quiere es que esta sea también nuestra parte. Cada vez más, nosotros hagamos la voluntad del Padre para que haya ese gozo en su corazón, y esperando siempre que todos nosotros obedezcamos la voz del Padre cada vez más hasta el retorno del Señor Jesucristo, para que el gozo del Padre, para que el gozo de nuestro Señor Jesús, y al igual que nuestro gozo, sea cumplido en eso, en hacer la voluntad. Esa es la misión importante que el Señor nos dejó, de hacer discípulos, de llevar la palabra, de compartir a otros el Evangelio de la salvación. Recordemos que la palabra Evangelio significan buenas noticias, buenas nuevas. Así que nosotros somos los portavoces de buenas noticias, los que debemos cumplir esa misión importante que el Señor nos dejó. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, está
lo que se ha llamado siempre la Gran Comisión, y es que el Señor comisionó a sus discípulos y a la vez a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios para que llevemos esa importante misión de proclamar la verdad de Dios, de proclamar el Evangelio, pero también de proclamar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el cumplir la palabra de Dios sea la misión que haya en nuestro corazón cada día, y que nosotros cumplamos la parte que nos corresponde cada vez más, porque sabemos que estamos a expectativas del retorno del Señor Jesús, y cuando Él venga, su corazón esté lleno de gozo por nosotros, para que también podamos estar nosotros con Él. Recordemos cada día de cumplir esa misión importante que el Señor Jesús puso en nuestras vidas, como la puso en el corazón de sus discípulos. Así cada día, cuando nosotros tomemos la decisión de obedecer al Padre, de caminar con Él, podemos ser aquellos que cumplen esa importante misión que el Señor nos dejó. Está en nosotros el hacerlo o no. Y cuando tomamos la decisión de obedecer, entonces el corazón del Padre y el corazón del Señor Jesús se llenan de gozo, porque somos obedientes a su palabra. Padre, gracias por la comisión que nos has dado, aquella que tú pusiste en el Señor Jesús, esa importante misión de llevar la palabra, de llevar la salvación a otros. Sabemos que tenemos esa gran responsabilidad, pero que no estamos solos para hacerlo, porque tú nos has dejado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, pero también para convencer a aquellos que les compartimos tu palabra de la verdad de Dios en sus corazones. Gracias, Señor, por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Si esta palabra le ha bendecido, compártala. Que pasen un día lleno de las ricas bendiciones del Señor.